Amén, amén. Buenos días, mis amados, mis amadas, mis amados, bendiciones. Bendiciones a aquellas personas que también nos ven a través de YouTube. De verdad que ha sido una gran bendición esta herramienta en el ministerio. Primeramente, bueno, a todas aquellas personas que dispusieron primeramente y apartaron ese tiempo para alabar y bendecir a nuestro Rey. Como decía la alabanza, aquel que tiene todo el poder, aquel que es digno de toda gloria, a ese es el que nosotros servimos y alabamos. Hoy me toca el privilegio de traer una pequeña enseñanza, la cual he titulado ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Esa pregunta la hizo el Señor Jesús a una persona hace más de 2000 años, pero hoy también la va a hacer a cada una de las personas, primeramente que están conectadas, pero también a las personas que van a alcanzar a ver este video. ¿Qué quieres que te haga? Y dice la palabra de Dios que toda la escritura fue escrita para enseñarnos, para nosotros aprender de todas aquellas personas que dejaron huella, que dejaron huella y pasaron a ser parte de la Biblia. Y entre esas personas está ese hombre llamado Bartimeo. Y vamos a leer la palabra en Marcos 10, del 46 al 52. Marcos 10, del 46 al 52. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el título, El ciego Bartimeo recibe la vista. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él se refiere a Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es una palabra de verdad hermosa, como toda la escritura. Y yo meditando en esta palabra, ya llevo tiempo meditando en ella, este, comenzamos con preguntarnos quién era Bartimeo. ¿Qué nos dice la Biblia de Bartimeo? La Biblia dice que era hijo de Timeo, más no dice quién era Timeo. Cuando empecé a indagar, a escudriñar a ver quién era Timeo, dice que su nombre significa honorable, valorado, pero no da detalles de quién era. Dice también que Bartimeo era un mendigo. Aparte de que era mendigo, estaba ciego. Dice que se encontraba junto al camino de Jericó. Aquí podemos ver que el oficio de Bartimeo era pedir limosnas para su sustento, ya que era ciego y por su discapacidad no podía trabajar. O sea, no lo dice la Biblia, o Bartimeo se trasladaba todos los días a ese lugar, porque me imagino que era un lugar muy transcurrido, y él estaba allí. Yo no sabemos si tenía casa, si tenía familia, si él permanecía allí, porque hay personas que en situación como la de Bartimeo se quedan en un sitio y allí comen, hasta se hacen sus necesidades, no se bañan, permanecen allí. No sabemos si ese era el caso de Bartimeo, pero lo que sí sabemos que él estaba allí
Él estaba allí y tenía una condición de mendigo. Y sabemos que una persona mendigo habitualmente pide limosna y generalmente para esa limosna es para sostenerse, es una persona pobre, necesitada. Económicamente no está en capacidad para sustentarse él mismo. Muchas personas han llegado a ese estado y me imagino que Bartimeo llega a ese estado por su condición visual, tenía una discapacidad visual. Y vemos que Bartimeo debe haber estado acostumbrado a pedir. Todos los días el propósito de Bartimeo era estar en ese lugar pidiendo una limosna, eh, esperando de la misericordia y la compasión de las personas. Cuando usted ve a alguien, una persona pidiendo, algunos se compadecen y le dan. Algunos les llevan comida, otros les dan plata, otros simplemente pasan y ni los miran. No sienten esa compasión. Pero él ya estaba acostumbrado a eso. Uno, a pedir. Era experto pidiendo. Y otro, también él quizás se había acostumbrado a esa indiferencia de muchas personas. Como decimos en el mundo hay de todo. Quizás había muchos que lo ayudaban, que le daban, quizás comida, plata, pero habían otros que mostraban indiferencia, poca empatía hacia la situación de Bartimeo. Ya él estaba acostumbrado a eso. Dice la Biblia, esto me gusta muchísimo, dice la Biblia que oyendo Bartimeo que Jesús Nazareno pasaba por allí, fíjense, generalmente las personas con discapacidad visual, en este caso yo tengo un hermano con discapacidad visual y él ha desarrollado el oído el doble de lo que nosotros podemos desarrollar. Y él aún oyendo puede sentir el estado emocional de la persona con solo oír su voz. Dice que Bartimeo oyó que por allí pasaba Jesús Nazareno. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que Bartimeo sabía quién era Jesús y los milagros que había hecho a mucha gente. ¿Por qué? Porque Bartimeo sabía de eso, porque ya la fama de Jesús había corrido por muchos lugares y entre esos Jericó. Eh, ya dicen los comentaristas que ese fue uno de los últimos milagros que hizo Jesús. Entonces Bartimeo sabía quién era Jesús de Nazareno, sabía que lo que había estado haciendo durante esos 3 años que duró su ministerio. eh, yo me imagino que a él le llegaron esas noticias de que había sanado ciegos, sordos, mudos, y ya él sabía quién era el personaje, ya él sabía que quien estaba pasando por allí no era cualquier persona, no era cualquier persona, pero también él sabía que a esa persona, a él no le iba a pedir una limosna, no, él sabía que el que estaba pasando por allí era Jesús, el que sanaba, el que le daba la vista a los ciegos, el que resucitaba al muerto. Y cuando él oyó eso, él empezó, dice la Biblia, que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se dan cuenta como dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya él sabía incluso la ascendencia de Jesús, de dónde provenía Jesús, quién era Jesús para los judíos, era el Mesías prometido. Ya él estaba reconociendo el poder, la autoridad, la identidad de Cristo. Ya él la había reconocido cuando dice Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Y nos detenemos aquí. Fíjense que la gente, muchos tienen empatía, otros no. Uno de los milagros que hizo Jesús fue levantar a un paralítico porque sus amigos lo llevaron hasta allá.
Mas no fue el caso de Bartimeo. Había un grupo de personas que les molestaba, que les aturdía los gritos de Bartimeo, porque me imagino que el grito de él salía de lo más profundo de su ser, que aturdía a las personas que estaban allí, porque había una gran multitud. Entonces ese hombre tenía que gritar con fuerza, porque donde hay mucha gente y caminando hay mucho ruido. Y él quería asegurarse de que Jesús lo oyera, quería asegurarse de llamar la atención de Jesús hacia él. Pero estaba esa gente que en vez de, vamos, Bartimeo, vamos, dame la mano, vamos, yo te voy a llevar, yo te voy a llevar a donde está Jesús, vamos, tú puedes. No, le decían, cállate, cállate. Pero ya Bartimeo aprendió a sobrellevar el rechazo, porque personas con esa condición, mucha gente los rechaza, mucha gente los ve mal. Ya eso no era nuevo para él. Y él siguió, o sea, le hizo caso omiso a esas personas que lo reprendían, que le decían que se callase. Y él dice en la Biblia que clamaba mucho más. Primero dice que dando voces, dar voces y decía Jesús, hijo de David. Luego los gritos se convirtieron en un clamor a Jesús. Eso era un clamor desde lo más profundo, mucho más empeño. No, es Jesús el que está pasando, no es cualquier persona, es Jesús. Y le decía, ten misericordia de mí. Cuando nosotros estudiamos la palabra misericordia, es compasión. Y él le estaba diciendo, él le estaba orando en voz alta a Jesús. Jesús, ayúdame. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, mira mi condición. Yo sé que tú puedes sanarme. Porque para él dar voces, para él clamar, ya había fe en su corazón. Había una fe que Jesús lo podía sanar. Y él no se quedó allí solamente en dar voces, sino que expresó una oración desde el fondo de su corazón. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate, te llama. Miren que aquí hay otro grupo de personas. No sabemos si quien lo fue a buscar fueron los discípulos o era otro grupo de personas, o quizás los mismos que le estaban diciendo, cállate. Ahora le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que en la vida nos vamos a encontrar un grupo de personas que nos van a ayudar, que nos van a bendecir, pero también nos vamos a encontrar otro grupo de personas que nos van a maltratar, a rechazar. Y para eso tenemos que estar listos y sobre eso tenemos que estar determinados. Dice, él entonces, arrojando su capa, Bartimeo, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Si la Biblia dice que él estaba en el camino, me imagino que el clima era un clima con sol, con frío, no sé exactamente el clima de Jericó, generalmente caliente. Eh, Usaba una capa para en las horas de sol cubrirse del sol y en las horas de frío cubrirse de frío. Y esa capa representaba para Bartimeo protección. Y él lo primero que hizo fue soltar la capa para que no le estorbara, para que en su deseo de levantarse y de caminar, y más que un deseo, en la acción de levantarse, esa capa no le obstruyera su camino. Dice, y vino a Jesús. ¿A dónde vino Bartimeo? A Jesús. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Yo en otras porciones de la palabra he visto cómo el Señor les hace esta pregunta que pareciera ser obvio. Eh, un ciego está clamándole que tenga misericordia y él le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Mucha gente dirá, pero él no es Jesús,
Él no lo sabe todo, Él no lo ve todo, Él no sabe los pensamientos de la persona. No sabía Jesús qué quería que pedirle Bartimeo. Sí lo sabía, claro que lo sabía, pero Jesús estaba allí fortaleciendo su fe, vamos, Bartimeo, o sea, viendo a ver qué tan determinado, porque puede ser que Bartimeo, aunque Jesús sabía que era lo que quería, el resto de las personas, algunos lo pueden haber imaginado, otros pueden haber pensado que querrá pedir. Una persona que está en una condición de pobreza, pasando hambre seguramente, frío, podía pedir otras cosas. Pero Bartimeo, cuando yo empiezo a meditar esta palabra, yo me imagino que Bartimeo ya había tenido sus momentos de comunión con Dios. Y en esos momentos donde él decía, Dios mío, yo quiero recobrar la vista. Cuando él le dice, maestro, que recobre la vista, ¿qué quiere decir eso? Que él no era ciego de nacimiento, que ese hombre en un momento de su vida él veía. No sabemos si fue glaucoma, creo que se llama lo que les da a la gente. Algo pasó en la vida de Bartimeo que quedó en tinieblas, que perdió la vista. Y él necesitaba, él añoraba volver a ver. Y en su corazón él estaba completamente seguro. Y cuando vio la oportunidad, dijo, este es el momento de yo recobrar la vista. Cuando el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Él enseguida no titubeó, no lo pensó, dijo que recobre la vista. Me fui a otro pasaje, es el hombre, el paralítico del estanque, cuando el Señor le preguntó, ¿quieres ser sano? También se lo preguntó a la mujer que estuvo encorvada, ¿quieres ser sano? El hombre del estanque no tenía idea de quién tenía enfrente, muy diferente a Bartimeo. Él sí sabía quién tenía enfrente. Y él empezó a argumentarle, porque no tengo quien me lleve, porque cuando se mueven las aguas y yo trato de llegar, ya otro llegó primero. Él empezó a argumentar, cosa que no hizo Bartimeo. No voy a perder tiempo. No le dijo, llevo años aquí, perdí la vista hace 20 años, hace 10 años. Ha sido difícil, Jesús. He pasado hambre, he pasado frío. No, 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 él no se detuvo en eso. Él solamente le dijo que recobre la vista. Y dice la palabra, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué Jesús decía, y tu fe te ha salvado y no te ha sanado? Vemos que cuando llega la salvación a nuestras vidas es un paquete completo. La salvación trae sanidad. Y Jesús veía más allá de lo físico. Es necesario tener nuestros sentidos en buen estado, pero es más importante la salvación del alma. Y eso era lo que vio Jesús. Primeramente vio la determinación de Bartimeo, la fe que había en él. Y esa fe no solamente eh, permitió un milagro en la vida de Bartimeo, sino también el milagro de la salvación. Muchas veces nos enfocamos en quiero ser sana. Generalmente cuando las personas están pasando, he visto incluso personas de cáncer, personas que están con poco tiempo de vida y se han enfocado primeramente en la sanidad. Y yo no lo juzgo, de verdad que no lo juzgo, porque si yo estuviese en el lugar de ellos también, yo diría lo mismo, Dios mío, dame la sanidad, dame la sanidad. Pero muy pocos dicen en ese estado, Dios mío, sálvame. Si llegó mi tiempo, si llegó mi momento, no permitas que mi alma se pierda. Algunos por ignorancia, porque no saben lo que puede pasar si mueren sin Cristo, pero otros aún sabiendo, aún reconociendo
que si nos vamos de este mundo sin Cristo podemos perdernos, aún así piden primeramente la sanidad de sus cuerpos antes que la salvación. Pero como Jesús sabe todas las cosas, Él le dio el paquete completo. No solamente le permitió recobrar la vista. Debe ser duro. Y en ese caso, mi hermano, a los 32 años perdió la vista a causa de la diabetes y acostumbrarte a esa vida de tinieblas. La otra vez me pasó que se fue la luz y me estaba bañando y en ese momento se va la luz y todo queda en completa oscuridad y se me cayó el jabón. O sea, sentí una sensación tan grande, tan de desespero que empecé a buscar y no lo conseguía. Y yo dije, wow, qué valiente mi hermano, que ustedes lo ven y hasta saca la insulina la mete en la inyectadora y mucha gente dirá, no, él tiene que ver algo. Claro, uno tiene que verle las unidades. Entonces, vemos una historia preciosa, una historia maravillosa, un hombre que marcó la historia, que su testimonio de fe quedó plasmado en la Biblia. Pero eso pasó hace 2000 años, ¿verdad? Se dirá, ajá, sí, oye, qué lindo, qué bella historia, qué bueno Jesús, cómo le dio la vista a ese hombre. Dice la Biblia que le seguía. Ya Bartimeo, antes que Jesús pasara por allí, había tocado el corazón de él. Ya Jesús había entrado a su corazón. Ya Jesús estaba tratando con él y estaba ese día preparado para el milagro de Bartimeo. Pero vamos a traer esta historia a la actualidad, 2025. Ha pasado bastante tiempo. ¿Y qué puedo yo aprender de esta historia y qué puedo aplicar yo de esta historia para mi vida? Y recuerdan que el título del mensaje dije, ¿qué quieres que te haga? Hoy Dios les hace esa pregunta a ustedes. ¿Qué quieres que te haga? Sé que muchos tienen algo en su corazón, tienen un deseo ardiente como el de Bartimeo. Quizás algunos tener un bebé, quizás algunos tener una casa, quizás algunos recobrar la salud, la vista, este, o sea, tantas cosas, tantos anhelos que pueden haber en nuestro corazón que si hoy Jesús tuviéramos la oportunidad de verlo personalmente, físicamente, porque espiritualmente lo vemos, sabemos que está allí y nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Titubeáramos como aquel hombre en el estanque que lo que hizo fue argumentar, oye Señor, yo llevo tantos años sirviéndote. Yo soy esto en la iglesia, yo he alcanzado esto. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me das la petición? ¿Por qué no me has dado la sanidad que necesito? O dirían sin titubear como Bartimeo que recobre la vista, Señor, que llegue el esposo que te he pedido por muchos años, Señor, que llegue esa casa que necesito, ese empleo. Y vemos y podemos aprender de Bartimeo algo muy importante. No solamente debemos tener fe. Sí, la fe es importante. Dice la Biblia que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener para recibir un milagro de Dios es fe. Pero después de la fe, también tenemos que tener determinación. Yo estoy determinada a creer, yo estoy determinada a recibir eso que tú me prometiste en tu palabra, Señor. Tú me diste esta palabra en un ayuno, en oración, en intimidad contigo. Yo recibí esta palabra, Señor, y yo estoy determinada a conquistarla, a verla hecha realidad, a ver que tú vas a cumplir. Entonces, debe haber fe, debe haber determinación, pero también debe haber acción. Debe haber acción. Aquí vemos que Bartimeo
oyó hablar de Jesús y él no se quedó, yo me voy a quedar aquí tranquilito, Jesús todo lo ve, Jesús todo lo sabe, él va a ver que yo estoy ciego y me va a sanar. No, 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 ese hombre empezó a dar voces, a clamar, a gritar. La fe trajo acción. Entonces muchas veces yo tengo fe, pero no tengo acción. Entonces, hay que saber también qué acción debemos hacer. En ese momento, la acción fíjense que Bartimeo tuvo dos acciones. La primera fue gritar, clamar. Señor, ten misericordia de mí. Jesús, ten compasión de mí. Veme, aquí estoy. Óyeme, óyeme. Pero también luego dice que se levantó y vino a Jesús. O sea, vuelve otra vez la fe a ponerse en acción. Se levantó. ¿Se levantó de qué? De la condición en que estaba. A lo mejor usted está en una condición parecida a la de Bartimeo, o es una condición emocional, o es una condición espiritual. Usted tiene que determinarse, levantarse. No, no voy a seguir más en esta situación. Yo voy a buscar mi milagro, yo voy a buscar mi progreso, voy a hacer eso que Dios, a conquistar eso que Dios me ha prometido. Vemos también que Bartimeo tenía una condición de mendigo. Y yo también medito eso, Señor, ¿cuántos de nosotros somos mendigos? ¿Cuántos cristianos en el Evangelio están mendigando? Señor, ¿será que me puedes dar un poquito de salud? Señor, ¿será que me puedes dar hoy una casita para yo vivir? No, no, no. Dios no quiere que estemos en esa condición. Y muchas veces también estamos mendigando eh, un poco de afecto, un poco de cariño, un poco de atención. Cuando en el Señor tenemos todo el amor, tenemos toda la atención, tenemos todo porque tenemos que ir a mendigar a otro. No, no caigas en el estado en el que estuvo Bartimeo, pero porque perdió la vista. ¿Por qué perdió la vista? Muchas veces nosotros en la vida cristiana también caemos en ceguera, en una ceguera porque hicimos cosas que no agradaban a Dios y entró esa ceguera, entró esas tinieblas, esa oscuridad. Y cuando entra oscuridad, comienza la condición de mendigo en nuestras vidas. Hoy Dios no quiere que seas mendigo. Hoy Dios quiere verte sentado en la mesa, disfrutando de todo ese paquete que Él conquistó en la cruz del Calvario. Ese día que Él murió en la cruz del Calvario, que dio su vida en obediencia, con sufrimiento, para darnos primeramente la salvación de nuestras almas, para darnos la salud, para darnos las riquezas que Él tiene destinados para nosotros, para darnos todo lo que Él quiere que nosotros disfrutemos. Ese día que Él murió en la cruz del Calvario, Él lo conquistó todo. Él dijo, consumado es. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Mendigar? No, no, no. Tiene que apropiarse, tiene que determinarse. ¿Cuál es mi condición? ¿Qué es lo que yo necesito? Yo hace dos años, yo hice una determinación en mi vida que era conquistar este lugar donde estoy viviendo. Y hubo un momento, admito que mi fe se debilitó. Y gracias a Dios por esas mujeres y esos hombres que levantan nuestros brazos. Hubo una mujer que me dijo, no, no, ¿qué te pasa? Tú eres una mujer de fe, tú eres una mujer de Dios, tú eres una mujer de oración. Wow, esa mujer me estremeció. ¿Cómo tú te vas a rendir? No, tú tienes que ver el milagro conquistado, el milagro hecho realidad. Y tomé fuerzas y luego otra mujer de Dios me dice, no es en el sistema que vas a confiar, es en la palabra, es en Dios. Fíjense cómo aquellas personas le dijeron a Bartimeo, ten confianza. Esa mujer me dijo, vamos, ten fe, ten confianza, tu fe puesta en Dios. Y yo creí.
Y yo creí y comencé a embarazarme de mi milagro hasta que lo vi dar a luz. Me determiné y también accioné. No solamente me quedé en el yo quiero, yo deseo o yo me determino. Eso, ¿saben? Eso me sonó ahorita comentándolo, me sonó así a metafísica. Yo estuve en metafísica, leí muchos libros de metafísica, practiqué metafísica, gracias a Dios el Señor me rescató de ese mundo. Y en metafísica, eso es lo que uno hace. Yo decreto, yo declaro. Ajá, ajá. La Biblia sí nos enseña que debemos declarar. ¿Qué vamos a declarar? La palabra. La palabra la vamos a soltar de nuestra boca, pero no solamente nos vamos a quedar, Señor, yo tengo fe, Señor, yo sé que tú sanas, yo sé que tú provees, yo sé que tú respondes. No, no nos vamos a quedar allí, vamos a ir más allá de eso. Y ahorita ya para concluir, yo quiero hablarle directamente a las personas que han oído de Jesús, pero que no viven conforme a la vida que a Jesús le agrada. Determínate, determínate a servirle a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Determínate a servirle a ese hombre, cuando digo hombre, que estuvo en la tierra, pero a ese Dios que un día te dio ese milagro que tanto pediste, a ese Dios que te rescató de la muerte, porque sé de personas que estuvieron al punto, al borde de la muerte y Dios las rescató de allí y hoy todavía están deshojando la margarita. Determínate, haz como Bartimeo, que no solamente recibió la vista y la salvación, sino que decidió seguir a Jesús, seguirle de cerca, de aquel que le estaba dando todo. Entonces, hoy es para reflexionar no solamente en qué quieres que te haga Jesús, sino qué debo hacer yo para recibir ese milagro de parte de Jesús. El tiempo es corto. Cada día que pasa se acerca más la venida de Jesucristo y tú dirás, ya de eso tengo muchos años, ya yo tengo 30, wow, 30 años de haber creído en Jesús y desde ese día que creí, me empezaron a predicar que Jesús venía pronto. No ha llegado, no ha llegado, no ha llegado, pero no quiere decir que no va a venir. Sí va a venir, sí va a venir. Y cada vez su venida está más cerca, sus señales están más claras que nunca. Así que aprovecha el tiempo, aprovecha ese tiempo que te queda para servir a Jesús, para rescatar a muchos Bartimeos que están a la orilla del camino oyendo hablar de Jesús, pero que están en una condición de postración. Hoy Dios quiere levantarnos de esa condición y nos pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y con esa pregunta cierro esta enseñanza. ¿Qué quieres recibir de Jesús? Vamos, determínate a conquistarlo en el nombre de Jesús. Bendiciones.